El primer capítulo trata de la atmósfera, el agua, la temperatura y la humedad del aire, desde un enfoque básico, introduciendo conceptos como por ejemplo diferencias entre temperatura y calor. La primera es una magnitud que refleja el nivel térmico de un cuerpo y la segunda es una forma de energía para dos cuerpos en contacto, que fluye desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Y otros conceptos como por ejemplo la composición del aire, que es una mezcla entre el aire seco y el vapor de agua, los puntos triples del agua y la humedad del aire, que no es otra cosa que vapor de agua, gas invisible y inodoro, que cuando se enfría puede condensarse, y algunos cálculos elementales. Para el capítulo 2 se habla de la termodinámica del aire húmedo de una manera más formal, estudiando los intercambios de energía y las conversiones de estado del agua en la atmósfera. Para ello se recuerda varios conceptos termodinámicos, como por ejemplo equilibrio térmico, estado de un sistema y las leyes de la termodinámica, entre otros. En este capítulo también se resalta la ley de Dalton, también conocida como la de las presiones parciales, que establece que la mezcla de gases ejerce una presión que es la presión de la suma de todas las presiones parciales de cada componente. Y la ecuación de Clausius-Clapeyron, que describe la relación entre temperatura y vapor de presión de saturación. El capítulo 3 abarca la evolución de la humedad en la atmósfera, en la cual indica que la humedad del aire surge a partir de la concentración de vapor adecuado, para así alcanzar la saturación de aire. En pocas palabras se podría decir que para alcanzar la humedad relativa o punto de rocío. En este capítulo también resaltan los conceptos y ecuaciones precisos sobre el bulbo húmedo, humedad relativa, específica y absoluta. También trata de los termodiagramas, que son aquellos necesarios para realizar los cálculos de las variables de termodinámica del aire húmedo. Por otro lado, el diagrama psicométrico también se encarga de relacionar la presión de vapor, es decir, temperatura, humedad relativa y temperatura de bulbo húmedo. Capítulo 4. Instrumentación hidrométrica. En este capítulo se hace mención a los sensores de uso antiguo y moderno de la humedad atmosférica cercana a la superficie terrestre, asimismo como los sensores remotos como son los de radioondas, solares y satélites meteorológicos. También se hace un pequeño repaso de fórmulas de recurrencias y diagramas térmicos y piso-crométricos. Una breve descripción de este tema sería la clasificación de los higrómetros, que se pueden clasificar en dos grupos: sensores que se colocan para medir un punto determinado, es decir, que actúan como los sensores in situ, y los que funcionan de forma remota, es decir, los que funcionan de sensores a distancia. Capítulo 5. Vapor, ciclo hidrológico y el clima. Las relaciones del vapor del agua, el ciclo hidrológico y el clima se describen en este capítulo, donde se comenta sobre el transporte de vapor como un mecanismo para poder redistribuir la energía térmica del planeta. Y además se muestra una distribución promedio en el mundo y en México. Además conocemos las conversiones que existe cuando el aire se enfría por debajo del nivel de saturación. Comenzando con la condensación del vapor de las gotas de agua como gas, está formando las nubes. Asimismo como la presencia en la estratosfera y su papel como gas de efecto invernadero y retroalimentador del cambio climático. Este calentamiento también se propicia por la deforestación, pues los bosques son el principal sumidero de dióxido de carbono en los continentes. Asimismo, conoceremos en este apartado lo que es la estabilidad y la inestabilidad atmosférica. Para ello es importante poder tener conocimiento de cómo se origina a partir de una masa de aire y qué relación contiene en ese proceso con la temperatura y la humedad. Buenas tardes, ingeniero. Mi tema es el capítulo 6, que es la humedad en el aire y los seres vivos.
Estudiamos que la humedad en el aire tiene una gran cantidad de flujo entre las plantas y los animales. En las plantas es en el caso de la fotosíntesis y en los animales en el caso de la temperatura, los cuales sirven como un factor clasificatorio, poikilotérmicos y homeotérmicos. Asimismo, se logra estudiar que la alta concentración de humedad en un lugar cerrado trae la producción de virus, bacterias y hongos. Asimismo, logramos obtener que el confort térmico es algo muy importante para el ser humano, el cual es un factor bastante decisivo. Algunas de las variables que influyen en el confort térmico son la temperatura, la humedad, la dirección del viento y la vestimenta. Los abacos bioclimáticos más utilizados son los de Olgiai y Gibbon. Para Olgiai, el confort térmico se da entre 18.32 y los 29.5 grados Celsius. En cambio, para Gibboni, el confort térmico comienza desde los 22 grados Celsius hasta los 29 grados Celsius.